Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, estamos un día más para compartir la palabra del Señor. Y antes de comenzar quiero que podamos orar y dedicarle este tiempo a nuestro Dios para que sea Él quien nos esté hablando y podamos recibir todo lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo tan precioso que tú nos permites, Señor, en esta plataforma en el cual podemos, Dios, aprender juntos como hermanos unidos y escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y nuestro corazón también para entender tu palabra y conocerte aún más. En tu nombre, amén. Amén, hermanos. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 11. Dice así: el significado del día de reposo. Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Respondiendo Jesús, le dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios y comió de ellos, y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida. Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Y Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podían hacer contra Jesús. Amén. Vemos, hermanos, algo que para la ley judía era importante, ¿no? Y de hecho, si nosotros recordamos entre los mandamientos que de Moisés, pues está de guardar el Shabbat, ¿no? O el Sabbat, guardar el día de reposo, ¿no? Era una ley en el cual Dios había dado a través de Moisés la intención de que el pueblo descansara, de que disfrutara de la naturaleza, de que compartiera con los demás, de que también tuviera esa conexión especial con Dios en ese día que uno descansa, ¿no? Porque el ajetreo, el trabajo, no es algo de hoy en día, es algo que viene hace mucho tiempo, los problemas, ¿no? Entonces ese día era reservado para, pues, descansar y hacer el bien, en otras palabras, ¿no? Pero vemos aquí un grupo de personas muy particular, un grupo de personas que parece que ya estuvieran como que al acecho, como que estaban esperando que Jesús y sus discípulos hicieran algo. Este grupo de personas, pues, son los fariseos, quienes buscaban siempre que Jesús hiciera algo para ellos incorrecto como para acusarlo de algo. Y encuentra a Jesús y a sus discípulos arrancando las espigas y restregándolas con las manos para comer. Pero según los fariseos, ellos decían que esto estaba
incumpliendo la ley de guardar el sábado, ¿no? Y no solamente es la única ocasión en la cual los fariseos se han como que manifestado en la palabra de Dios y en el ministerio de Jesús, y siempre sacan a relucir el cumplimiento de la ley. Una ley que se les fue dada al pueblo de Israel para poder acercarlos a Dios. Una ley que se les fue dada para poder llevarlos a conocer en santidad a Dios, pero que por tradición y por obras humanas los fariseos adaptaron esas leyes y las volvieron tradiciones que en vez de acercarlos a Dios, los alejaban de Dios. Y se volvieron tradiciones muy humanas, ¿no? Y hasta malvadas en algunas ocasiones. Tradiciones que no tenían ningún sentido porque no le hacían bien a nadie. Y una de esas fue aquí, ¿no? Cuando Jesús por segunda vez hace un acto en un día sábado y restaura la mano de un hombre que tenía la mano tullida, la mano seca, ¿no? Y Jesús parece que ya sabía que lo estaban viendo, ¿no? Como si hubieran montado esa situación. Sabía que los fariseos lo estaban viendo, ¿no? Y obviamente Jesús, quien lleno de misericordia y compasión, pudiendo hacer el bien, no lo iba a dejar de hacer. Lo hizo, sanó, hizo un milagro en un día sábado. Y los fariseos no lo vieron bien. Porque eran personas muy pegadas a la ley. Pero una ley que hacía obrarles en lo humano y no hacía obrar en misericordia. Y nosotros sabemos que ninguna obra humana nos va a llevar a acercarnos a Dios. No hay cosa humana que podamos hacer nosotros en nuestra fuerza que nos lleve a tener esa salvación que Jesús nos la da por gracia, por misericordia y por amor. La intención de los fariseos de llegar a cumplir estrictamente la ley pareciera que quisieran agradar a Dios con sus esfuerzos humanos, pero lo único que puede agradar a Dios es cuando nosotros le buscamos con un corazón sincero. Y el sentido, ¿no?, que Jesús le da al día de reposo, el significado que le da Jesús al día de reposo es lícito hacer bien o hacer mal, salvar una vida o quitarla. Si pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué sería? ¿Qué podría de pronto Jesús decirnos, ¿no? Cuando puedes hacer lo bueno para alguien y no lo haces. Yo creo que parte de la intención de este pasaje es que podamos entender que no hay límites para tener misericordia. No hay límites para tener compasión por una persona. Y cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, por más que se salga de nuestro esquema de pronto que tenemos montado en la cabeza o en tradiciones, que lo hagamos, ¿no? Porque Jesús rompió esquemas cuando Él vino a la tierra. Jesús no se limitó por lo que los fariseos y los maestros de la ley pudieran haberle dicho. Jesús sabía que Él había venido y vino para sanar, para traer libertad, para perdonar pecados. Y un sábado que habían corrompido el sentido, ¿no? Que los fariseos habían corrompido el sentido del sábado, no iba a limitar que Jesús hiciera un milagro. Y yo creo que no hay nada que nos impida a nosotros cuando tenemos la oportunidad de hacer algo por misericordia. No hay nada, simplemente un corazón dispuesto como el de Jesús, ¿no? De hacer lo bueno. Y este pasaje nos habla de la misericordia, ¿no? Y que el día de reposo lo habían como adaptado al lado humano, ¿no? Cuando en realidad el día de reposo estaba dedicado a hacer el bien al prójimo, a descansar, a tener esa intimidad con Dios que de pronto por el ajetreo no se podía. Y el fin es ese, hacer el bien a los demás, ¿no?
y no llevar esa mentalidad legalista, ¿no? Como la adoptaron los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Que por estar estrictamente apegados a su ley, se olvidaron de los actos de compasión, se olvidaron del amor a los necesitados, ¿no? Uno ahora puede pensar y dice, ¿cómo va a ser mejor cumplir una ley humana que en vez de ayudar a alguien que lo necesita, ¿no? Y creo que es lo que nosotros hoy en día Dios nos está enseñando, mostrar amor y compasión, ¿no? A los necesitados, yo creo que en cada momento que podamos hacerlo, ¿no? Y en cuanto esté en nuestra posibilidad de hacerlo también. Jesús es una persona llena de compasión y nos enseña tanto, no hay límites, no nos pongamos límites para hacer el bien cuando podemos hacer el bien, cuando podemos orar por alguien. No nos pongamos límites para expresar el amor y la misericordia de Dios. Y si aún no tenemos nada para dar de pronto en nuestras manos, tenemos algo que es muy poderoso, que es la oración. Quizá no podemos de pronto darle algo a alguien material que necesite, pero podemos orar. Quizá no podemos de pronto hacer cosas imposibles, pero tenemos un Dios que sí. Y a través de la oración, que es algo que sí podemos dar, que es algo que sí podemos hacer, que está al alcance de nuestra mano, milagros pueden suceder. Y yo te invito a eso, a que reflexionemos en nuestras acciones, ¿no? Hay algo que quería mencionar, ¿no? El día de reposo para los fariseos eran reglas que cumplir al pie de la letra, pero para Jesús era un día para que el hombre disfrute y haga el bien. ¿No? Entonces, oremos, hermanos. Oremos para que la guía del Espíritu Santo esté en cada momento con nosotros. Amado Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu vida, Señor, tu vida, Jesús, nos enseña tanto a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón santo y apartado para ti, no un corazón legalista, no un corazón lleno de tradiciones, de reglas, Señor, sino un corazón que te busque, porque en cuanto más te buscamos, Dios, nuestro corazón se santifica y hace el bien, y hay deseo de hacer el bien a los demás. Ayúdanos a tener compasión y misericordia por quienes lo necesitan, y que tu Espíritu Santo nos hable cuando tengamos que ayudar en los momentos precisos. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendigo a cada persona que está viendo este video, y Dios, cuídanos en este día y que sea de mucha bendición. En tu nombre, amén. Dios le bendiga, hermanos, y que tengan un hermoso día. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.